Hola, sean todos muy bienvenidos a canal Sur o No Sur, Psicología Comunitaria desde el sur del mundo. En el día de hoy tenemos un gran invitado. Nuestro invitado es Jorge Castelaza Riera. Él es licenciado en Psicología de la Universidad Católica de Pelotas, Brasil. Es graduado de Psicología por la Universidad de Barcelona. El profesor además presenta una especialización en psicología organizacional y una maestría en psicología educacional. Doctor en psicología social por la Universidad Autónoma de Madrid. Además presenta estudios postdoctorales en psicología social y psicología comunitaria. Además de esto, presenta un gran desarrollo en publicaciones y distintos libros que ha desarrollado en su carrera. Bueno, sin más preámbulos, vamos con la entrevista. Bueno, como les comentaba, estamos con el profesor Jorge Castelaza Riera en nuestro ciclo de entrevistas Humanos en Comunidad, acá en el canal Sur o No Sur, Psicología Comunitaria. Profesor, ¿cómo está? Muy bien, Carlos, perfectamente. Muy a gusto aquí con esta tu propuesta. Súper, profesor, súper. Bueno, y nosotros estamos muy contentos de que haya podido estar. Nosotros sabemos que tiene una agenda súper ocupada, que está en muchos temas, ¿cierto? Y como siempre, bien ocupado en la psicología comunitaria. Y en función de lo mismo, profesor, nos gustaría partir la entrevista preguntando su perspectiva con respecto a la psicología comunitaria hoy. En líneas generales, a nivel mundial, a nivel académico, en la aplicación de las políticas públicas. ¿Cómo la ve? Bueno, yo creo que es un gran momento para la psicología comunitaria mostrarse y ver de actualizarse también. En realidad, psicología comunitaria inicialmente estaba dentro de un marco geográfico, que era la comunidad en una región, en un barrio y poder trabajar. Pero a partir de ahí, con toda la tecnología, también las redes comunitarias, de redes a partir de la tecnología, de grupos con intereses comunes, hay que inventar y hay que adaptarse a los nuevos tiempos. También la pandemia nos ha enseñado mucho la importancia del sentido comunitario, de la vacuna y de estar juntos para poder vencer, diríamos, el virus. Y en realidad, aunque sea el aislamiento social, ¿eh? ha habido también, por otra parte, esa convivencia tan próxima entre padres e hijos, entre las familias, por causa de toda esa situación. Entonces, la psicología comunitaria en realidad tiene muchos campos, es muy compleja y es muy importante, porque todos los fenómenos que están aconteciendo, así como el miedo social y otros aspectos que estamos viviendo un poco, así como los cambios políticos también en relación a los aspectos más autoritarios y tal. Es decir, cómo podemos desde las políticas públicas, desde una acción comprometida junto con grupos y comunidades, diríamos, preservar, ser resilientes desde una perspectiva de bienestar, desde una perspectiva de derechos. Y es eso que tenemos, la psicología comunitaria vuelta hacia la calle, vuelta hacia los otros. O sea, ¿qué es eso que nos hace? Como diríamos que la psicología en realidad es una psicología social. ¿eh? No existe el hombre aislado, siempre en su relación y siempre en su contexto. Y es eso que la psicología comunitaria, en sus diferentes formas, a veces en la salud, otras veces en la educación, otras veces en el desarrollo, que pueda expresarse. Entonces, su papel es fundamental hoy en día para aquel que quiere buscar un sentido, diríamos, a un cambio,
a un cambio en las personas, a un cambio en el mundo, a un cambio en su barrio, donde todo pueda ser integrado, desde la sustentabilidad, el aspecto ecológico, el aspecto interrelacional, etcétera, que son todos los factores con los cuales convivimos. Entonces, es un desafío. Bueno, estamos en la entrevista Humano en Comunidad con el profesor Jorge Castelaza Riera, indagando sobre la psicología comunitaria, indagando sobre distintos elementos en la psicología comunitaria, pero no solo en líneas generales, porque queremos orientar también la entrevista a la psicología comunitaria, pero con respecto a su versión en Latinoamérica, profesor. Tratar de ver y profundizar un poco en esta versión de la psicología comunitaria latinoamericana que tiene décadas, ¿cierto? Y que tiene autores y teorías construidas desde acá. Nos gustaría ver su perspectiva desde la psicología comunitaria latinoamericana, ¿cierto? Y cómo ve este desarrollo y qué contenidos incluso pueden haber marcado, ¿cierto? Su propia obra. Sí, aunque yo sea de origen española, unos dirían de catalana, más diríamos que América Latina tiene un potencial y ha tenido una historia eh, diferente de Europa y de Estados Unidos. Entonces tiene un legado enorme. Y en realidad mucha gente viene a ver lo que hacemos y cómo trabajamos. O sea, yo estuve viviendo unos años en Paraguay, trabajé en el método de Paulo Freire, en una comunidad durante 3 años, en un barranco, y ahí íbamos y la gente comenzaba a plantar cosas y a sobrevivir y a tener una atención en el agua potable, en todo lo que fuera. Pero la cuestión política y tal, al ver el movimiento, enseguida cortó, y amenazó y creó el miedo y tal. Entonces, para mí, ese fue mi trabajo de conclusión de curso, sobre el método de Paulo Freire en una zona marginada de Asunción. Y ya me encantó la visión de Paulo Freire en aquellos momentos. Para mí ya fue la vocación que ahí se abrió de mis estudios y de mi interés. Después ya como profesor universitario en Brasil, ya pasando revista y siguiendo con la teoría de la psicología de la libertación de Martín Baró. Martín Baró vino a Porto Alegre, en el Brasil, y tuvimos contacto y analizamos y tal, que es toda esa filosofía de la liberación, la teología de la liberación, de la pedagogía de la liberación con Paulo Freire. Paulo Freire, otro grande brasilero que abrió puertas a una visión crítica de la realidad. Y entonces nosotros tenemos en América Latina, igual que Fals Borda en Venezuela y otros grandes autores, y que son la inspiración, porque la psicología comunitaria en América Latina partió de las comunidades de base, de la teología de la liberación, y entonces de las iglesias que estaban en el combate contra las desigualdades y contra la dictadura, que es una psicología comunitaria muy diferente de la que fue en Estados Unidos, que fue del psicólogo, el técnico que fue a la comunidad para atender a los pobres, porque ellos no tenían cómo ir a los consultorios. Entonces, la psicología comunitaria fue más una acción más de atendimiento y de trasladar los contenidos de las prácticas allá en las comunidades pobres. Pero aquí no, aquí fue un movimiento político, social y de reconstrucción. Entonces, si nosotros podemos poner algunos ejemplos de la psicología comunitaria y lo que ha sido trabajado desde Paulo Freire, desde Martín Baró, de Faz Boldá, y
con la Maritza Montero. Maritza Montero ha sido una pionera, una venezolana pionera en escribir sobre la psicología comunitaria y que nos ha dado mucho fundamento a la psicología comunitaria latinoamericana. Y la misma Irma Serrano, que ya fue aquí una de las conferencistas. Entonces, tenemos una riqueza y una perspectiva de la psicología comunitaria muy definida en la acción y muy definida en lo que hay que hacer. Y se sabe muy bien que no es mantener un statu quo, se sabe muy bien que es superar lo que va en contra de los derechos humanos, ayudar y desenvolver en la comunidad los propios recursos para que ella sepa hacer frente a sus necesidades, la autonomía, etc. Entonces, desde la perspectiva más crítica, es lo que América Latina lleva para el mundo. Así como muchas veces decimos en la investigación, en los congresos internacionales antes todos eran cuantitativos. Y si era un cualitativo nadie lo quería, nadie aceptaba un trabajo así. Pero era América Latina que presentó y forzó esa perspectiva cualitativa, muy cualitativa, de también poder analizar y ver como un material importantísimo, diríamos, la intervención-acción, la investigación-acción. Y ahí es ahí que nosotros, para América Latina, creo que debemos continuar y debemos fortalecernos porque estamos, diríamos, en el nacimiento, en la fuente. En América Latina, en cada país, también tiene su propia historia. Una historia de muchos que pasaron ahí, hicieron muchos trabajos importantes. En Chile, en la conferencia que tuvimos de latinoamericana, de psicología comunitaria, ya había tantas asociaciones chilenas de psicología comunitaria y todas ellas se unieron para organizar la conferencia. Para nosotros fue una admiración a cómo estaban los grupos organizados, interesados desde el sur de Chile hasta el norte. Entonces decíamos que cómo es el trabajo y cómo repercute, y sus presentaciones también que están desarrollando. En Argentina también tenemos al profesor Enrique Saforcada, a Antonio La Palma, que son grandes figuras. También en el Paraguay, también diríamos aquí en el Brasil, hemos tenido importantes contactos, importantes experiencias, sobre todo el norte de Brasil. Norte de Brasil es un lugar que hay mucho trabajo en la comunidad, los trabajos tanto en Fortaleza como en Natal, etcétera, y muchas personas trabajando como Fátima Quintal de Freitas, que ha sido una persona muy presente. Y es diferente, Brasil son países casi diferentes, el sur de Brasil es diferente del nordeste, y nosotros también tenemos desde otra perspectiva la psicología comunitaria, pero ahí vemos cómo los enfoques son diferentes. Desde un enfoque más de Martín Baró, Paulo Freire, más crítico, y el enfoque ecológico, y otros enfoques que están presentes también. Entonces, no quiere decir que uno sea mejor o peor que otro, son diferentes, pero eso es lo que vamos a tratar aquí. Entonces, en Venezuela también el desarrollo de la psicología comunitaria como en Puerto Rico. Entonces, precisaría mantener también eso en los currículums. Hicimos un trabajo en nuestro equipo de cuántas universidades tenían la disciplina de psicología comunitaria en el Brasil, de los 200, 300 cursos de psicología, diríamos el 80%
estudiaban para formarse en psicología la disciplina de psicología comunitaria como una disciplina obligatoria, en su mayoría. Entonces, y en muchos casos la residencia o la pasantía también incluía no solo la escuela, el trabajo, la clínica, sino también la psicología comunitaria. Entonces, quiere decir que hay que dar atención también en el plan de formación del psicólogo comunitario en América Latina, ¿eh? de ver que eso se asegure y pueda practicar y puedan ser orientados desde esa perspectiva. Entonces, hay mucha necesidad, ni nadie diría que no necesita. América Latina es donde se necesita mucho el enfoque comunitario, y aquí percibimos que el enfoque clínico está decayendo a favor del enfoque de salud pública. Muchos psicólogos están entrando en el camino de la salud pública, en las diferentes instituciones de apoyo, tanto a la cuestión de la desinstitucionalización, cuanto en otras cuestiones como de la vulnerabilidad en adolescentes y de casas de acogida, etc. Entonces, hay todo no en la comunidad necesariamente, pero sí en instituciones sociales, ¿eh? Y eso es importante porque también ahí se hace un trabajo comunitario. Y era eso, América Latina, una esperanza. Y esa esperanza la tenemos que llevar adelante nosotros en nuestro trabajo, también en la psicología. Bueno, estamos con el profesor Jorge Castelaza Riera en nuestra entrevista Humanos en Comunidad, ¿cierto? En el canal Sur No Sur, Psicología Comunitaria. Profesor, lo escuchaba hablar y me despertó toda mi educación de pregrado en comunitaria, Falsborda, Freire, Baró. Aparte que una psicología comunitaria latinoamericana que, aparte de tener un valor teórico, un valor técnico, pero está construida en una épica histórica también. Tiene toda esa nutrición de los movimientos sociales, de como bien decía usted, que en definitiva la teoría proviene de alguna manera de la calle, muy, muy potente. También tocó el tema, profesor, del enfoque ecológico. Me gustaría que pudiera desde su perspectiva profundizar un poco en la importancia del enfoque ecológico en la psicología comunitaria. ¿Cuál es su impresión, profesor? Bien, yo conocí el enfoque ecológico en mi defensa de tesis en Madrid, en la Autónoma de Madrid, cuando un profesor, que es psicólogo comunitario, me dice, no, su tesis es plenamente ecológica. Y ahí me quedé así, bueno, yo hice una cosa que no sabía que estaba haciendo, ¿no? Y era sobre el desempleo juvenil, ¿eh? Y ahí el desempleo juvenil en un barrio, de Leganés, que era una ciudad cerca de Madrid, y para un poco ver esa relación entre la pobreza, el fracaso escolar, el fracaso en la consecución del empleo y el sentirse fracasado como persona en propósitos de vida, ¿eh? Es decir, como si fuera una cosa que se va reproduciendo. Y entonces, para hacer una intervención con los muchachos con desempleo juvenil, es decir, identificar cuáles eran los indicadores que diferenciaban con los muchachos estudiantes o trabajadores. A esos muchachos con desempleo diríamos qué es lo que necesitaban, cómo estaban. Y ahí estructurar un programa de apoyo y de fortalecimiento de ellos. Y es ahí, del termo ahí ecológico, ahí comencé a preocuparme y a leer. Después el profesor Enrique Zaforcada me mandó un libro de James Kelly, que es sobre la perspectiva ecológica comunitaria o la perspectiva en ecología contextual. Y ahí del trabajo junto con la comunidad. Como también me dedico mucho a los jóvenes, el trabajo comunitario, me apareció en mi universidad mucho el enfoque de Bronfenbrenner, de Uri Bronfenbrenner,
sobre la ecología del desarrollo humano. Estaba más, más indicado en relación a niños con dificultades de inserción social y cómo el campo y la ecología ayudaba a ellos y tal. Y él propuso una serie de experimentos y de formas. Entonces, también leyendo lo que hacían o Italia y Francia y tal, también desde una perspectiva ecológica. Entonces, comencé ahí a ver que era una perspectiva diferente de la americana, que es más clínica y que era más comportamental. Y que era la perspectiva ecológica, una perspectiva de complejidad, una perspectiva, diríamos, como diría Eckhart Morin, en el paradigma de la complejidad y en cómo, y que cerraba con Bronfenbrenner y con James Kelly, diríamos, cómo el ser humano interacciona con su medio. Y ese medio representa todo, representa el medio físico, el medio ecológico de vida, de naturaleza, de todo, las políticas que nos influyen, etc. Entonces, para mí fue un camino. O sea, estructuré ya una matriz de paradigma ecológico donde había entre los ejes un eje que era vertical, que era sobre el contexto, que enfatizaba el contexto, qué teorías enfatizaban el ser individual, el individuo y el contexto. Y por otro lado teníamos también el ambiente percibido, subjetivo, y el ambiente real, objetivo, entre la subjetividad y la objetividad. Entonces, dentro de esos ejes se colocan diferentes teorías. Nosotros tenemos la teoría de Peter Ward, inglesa, que ha escrito mucho sobre desempleo, y la experiencia de Marie Jahoda, donde en un pueblecito cerraron la empresa y toda la gente comenzó a enfermar y comenzó a pasar mal. O sea, cómo la empresa creó una desasistencia total y una depresión total, etc. Así como otras teorías, como diríamos la teoría de la ecología integral de Boff, de Leonardo Boff, que era un padre franciscano de Brasil, y que escribió ese libro, A Ecología Integral, en el cual él enfoca al ser humano dentro de un mundo, de nuestro mundo global. ¿Y cómo sería ver en ese mundo global al sujeto, pasado por diferentes vicisitudes? Así diríamos que la visión del hombre no sería una visión homocéntrica en la naturaleza, sería una visión ecocéntrica. El hombre es uno más de los seres vivientes que estamos en ese planeta, y en realidad nuestro compromiso es hacer un planeta mejor, hacer un ambiente mejor. También tiene otras teorías del modelo ecológico que enfatizan, diríamos, el desarrollo, el desarrollo de los recursos. Hay 4 elementos básicos que serían en ese modelo. Uno sería el desarrollo de los recursos, o sea, el recurso individual, cómo potenciar, así como diríamos como Maslow o los humanistas, cuando dicen, bueno, la potenciación, es decir, ese es un elemento básico en el modelo ecológico, el desarrollo de esos recursos individuales y del desarrollo de los recursos comunitarios. O sea, ¿cómo nos tenemos que centrar cuando vamos a una vila, cuando vamos a una favela, diríamos, y la asociación está mandada por 4 políticos que no hacen nada y no tienen
un contacto con la comunidad real. Y entonces diríamos, bueno, ¿cómo todas esas instituciones, desde la escuela, la iglesia, el puesto de salud, lo que sea, cómo deben ser potencializadas y cómo deben ser dinamizadas y reestructuradas? Entonces, esa cuestión de trabajar los recursos en una psicología comunitaria es esencial, así como, diríamos, cuando se trata de violencia con la mujer, etcétera. O sea, cómo reforzar, cómo potenciar, cómo trabajar aspectos de autoestima, de autovalor, etcétera. Entonces diríamos, ese es un motor, un núcleo de enfoque ecológico. Otro es la interdependencia. Interdependencia es de saber que unos dependemos de los otros, que es un sistema comunicador, así como ya Levin nos decía, entre el comportamiento es igual, diríamos, al ser humano y el ambiente, o sea, como una unidad. O sea, en cierta forma, la Bronfenbrenner nos explica que estamos podríamos imaginarnos en unos círculos concéntricos en los cuales en el del centro estaría el microsistema. El microsistema es el sistema en el cual nosotros estamos ahora, por ejemplo, que es con Carlos, con el computador, físicamente, hablando. Mi papel sería o de profesor o que sea, mi relación sería de amistad, mi actividad sería dar una conferencia, lo que sea. Entonces, se distingue por un papel, una actividad, una interacción, y ese es el microsistema que estoy ahora. Pero después yo salgo con mis hijos y entonces tengo otro microsistema, que es la familia, y tengo otro microsistema, que es la universidad, y tengo otro que es el social, donde voy, una sociedad, lo que sea. Entonces diríamos, cada ser humano vive en diferentes microsistemas. Tiene, o sea, él acciona diferentes, vive y tiene papeles diferentes. Papel de padre, papel de estudiante, papel de amigo, etc. Y entonces, en esos microsistemas, a veces tenemos papeles conflictuantes y muy diferentes, claro, de lo que estamos acostumbrados. Y el conjunto de sistemas que vivimos forma el mesosistema, o sea que sería la comunidad. El mesosistema sería el conjunto de sistemas a los cuales pertenecemos, y que están formando lo que diríamos la comunidad. Y en ese sentido, el mesosistema también, que está formado por qué? Está formado por las instituciones, los recursos que nuestra comunidad tiene, las interacciones y tal. Cuando decimos el sentido de comunidad, que es decir, la identidad de donde vivo, con la gente que me rodea, con el contexto donde estoy. Y después teníamos el exosistema, que son sistemas que yo no vivo directamente, pero que mi hijo en la escuela vive. Y él me pasa su sistema de alguna forma a partir de su vivencia, pero yo no lo estoy viviendo. Entonces eso se llama exosistema. Y el macrosistema es el otro círculo concentro más externo, en que las políticas públicas, la ideología, la religión, pasan, nos intentan moldar, o sea, el sistema de enseñanza, el sistema económico, nos quiere imbuir o inducir a una serie de cosas, y que ahí lo que cabe desde un punto de vista de resistencia. O sea, estamos acostumbrados muchas veces a aceptar todas las cosas. Entonces, no, desde la perspectiva ecológica diríamos, todos son activos. El ser humano, cuanto, diríamos,
el ecosistema. O sea, en realidad la transformación puede venir por cualquiera de las partes. Y es ahí donde esa interdependencia se puede dar. O sea, nuestra influencia en relación al ambiente, cuanto el ambiente también nos influencia. Eso es una forma de ver cuando tú tienes un trabajo a desarrollar comunitariamente, etcétera. Lo cual tú no solo ves esas personas y te dices, bueno, psicólogo comunitario, yo voy solo a trabajar las relaciones interpersonales. No. Trabaja las relaciones interpersonales, sí señor, y trabaja también todos los elementos que esas personas viven y todos los sistemas que esos elementos, esas personas viven. Y ahí entonces diríamos de las aspiraciones, los valores, las transformaciones, la cultura de ese contexto. Entonces ese sería un modelo ecológico. Otro es la sucesión la sucesión de patrones de vida, que se refiere un poco al aspecto histórico. O sea, se refiere a cuando hacemos una visita a una comunidad, cuando vamos a una comunidad y vemos realmente de dónde procede, cuál es su historia, qué pasos dio, qué cosas se consiguieron, cuáles los líderes, etcétera. O sea, la historia forma parte importantísima en el trabajo comunitario, comprender de dónde las personas vienen. Si vienen del campo y han llegado a la ciudad, si vienen de una región y están en contra de otra parte de ese barrio que han venido a otra región. Por ejemplo, en Alcalameco, que era una ciudad cerca de Madrid, fuimos a trabajar, pero había la ciudad antigua y había la ciudad dormitorio. Entonces, diríamos, dos ciudades completamente diferentes, que una atacaba a la otra cuando se hablaba de fracaso escolar, cuando se hablaba de delincuencia. Siempre los malos eran los recién llegados. Y entonces decir, bueno, ¿cómo trabajar a veces las cuestiones comunitarias en relación a todo eso? Y ahí ese aspecto de que la comprensión que nos da ese modelo ecológico en relación al aspecto participativo, dialógico, y de desenvolver los recursos humanos, etcétera, para una transformación social. Es esa un poco el aspecto de un marco ecológico. Se puede ver en los escritos tal, desde las teorías sistémicas hasta otros autores también, en cómo funciona. Pero eso no quiere decir que no sea político y que no sea crítico y que no sea transformador, ¿entienden? O sea, que lo primero que mis compañeros tal, Jorge, nosotros tenemos Paulo Freire tal, y Martín Baró, etcétera, sí, es importantísimo, pero creo que no hay mal en complementar, no hay mal en abrir la perspectiva a las otras variables que hacen parte del día a día y que así como tenemos que luchar por la libertad, por la democracia, hemos de luchar por la sustentabilidad, por la naturaleza, por nuestro bienestar, que después vamos a ver la cuestión de bienestar. O sea, que viene en principio a añadir esas teorías. Entonces, eso que el macrosistema nos trae, no nos marca. Yo trabajo en un programa de servicio social y políticas sociales, pero diríamos, claro, que la teoría marxista es la teoría base, pero eso no quiere decir que tengamos que pensar solo la teoría marxista o teorías deterministas del siglo pasado, pero sí que nos ayudan, pero otras también ayudan desde otra perspectiva. Por ejemplo, yo soy investigador y para mí una perspectiva ecológica es importantísima porque yo trabajo con indicadores.
y hay indicadores de la familia, indicadores de la escuela, indicadores de la comunidad, etcétera. Y entonces, a través de un análisis estadística que también ha evoluido mucho, ha evolucionado mucho, ¿eh? Podemos hacer y analizar todas esas variables y hacer un perfil que nos pueda indicar la mejor forma de poder hacer una intervención, etcétera. Entonces diríamos que el modelo ecológico también va al paso a los avances metodológicos con los cuales cada vez más complejos y que nos pueden aproximar más a la realidad. O sea que a veces no es que tengamos que hacer una elección, esa no quiero y esa quiero. O sea que diríamos cuál es la teoría y cuál es la metodología con la cual más puedo ayudar y puedo aproximarme a la realidad. ¿eh? Y me sirve más para entender esa realidad. Bueno, sí, al parecer la triangulación, la mezcla, el sincretismo, la vinculación es lo que tiene que pasar. No caer en el purismo, ¿no? Bueno, y eso es algo para todos los campos teóricos, yo creo. Eh, bueno, estamos en la entrevista Humanos en Comunidad, ¿cierto? Junto al profesor Jorge Castelaz Arriera, revisando su perspectiva de la psicología comunitaria y algunos conceptos claves, ¿cierto? En su formación, en su trabajo, en su obra. Profesor, en función a lo mismo, eh, sería importante poder revisar el concepto de bienestar subjetivo. Y no solo la complejidad del concepto en lo técnico y en lo teórico, sino la complejidad de asumir el concepto del bienestar subjetivo en una escena moderna y posmoderna, capitalista, neoliberal, una escena que tiende al individualismo, pero que al mismo tiempo tiende como a lo canónico en el deber ser, que no nos salgamos del plano de la normalidad, y desde eso el sentir. ¿Qué pasa con el bienestar subjetivo? Me gustaría ver su perspectiva. Bueno, me has tocado en la herida, diríamos, porque yo me encontré con equipo que trabajamos en Gerona, en España y tal, y con la ISCI, la Sociedad Internacional de Indicadores de la Infancia. Y bueno, y el bienestar subjetivo es importantísimo de los años 50, 1950, en que apareció, y es importante porque en realidad es poder escuchar, poder saber cómo las personas a sí mismas se sienten, o sea, a través, diríamos, de afectos positivos y negativos, o sea, triste, feliz, de tal y tal, y al mismo tiempo una evaluación cognitiva. ¿eh? O sea, yo podría decir en general que me siento satisfecho con mi vida. ¿eh? Y eso es lo que mide el bienestar subjetivo, desde el aspecto afectivo hasta el aspecto cognitivo. Y, y comenzó a partir de ahí a preocuparnos realmente cómo las personas se sentían, y especialmente los niños, que a nadie les preguntaba a los niños, pocos, o nadie les hacía caso. Pero ahí, a partir de ahí, hubo unos avances. Y el siguiente avance, después de unos 20 años, empezó algunos autores como Ferran Casas y otros sobre hablar sobre bienestar personal. Ese primer bienestar subjetivo se llama bienestar hedónico, o sea, por placer, ¿no? Estoy triste, estoy feliz, tal. Y el bienestar personal es, o psicológico también, es eudemónico, o sea, que está basado en valores. Si yo me siento feliz porque me siento realizado, porque estoy consiguiendo mis metas, mis propósitos de vida, ¿eh? Porque me puedo desarrollar donde estoy, hay oportunidades para mí. ¿eh? Entonces, ese fue el siguiente paso que las teorías de bienestar
fueron sucediendo. O sea, que en cada momento fueron añadiéndose algunos aspectos. Y por eso te digo que desde la perspectiva ecológica, al final llegamos a lo comunitario, vamos a llegar así de como fue, sin dejar la subjetividad, sin dejar, diríamos, la percepción y el sentimiento, pero al mismo tiempo buscando también otros aspectos en la satisfacción humana. Y ahí comenzó después el bienestar psicosocial. El bienestar psicosocial ya implica las relaciones, de sentirse bien con los otros, las relaciones humanas, las relaciones en la escuela, en la familia, en los diferentes ámbitos. Y entonces tendríamos ese bienestar que llamamos psicosocial. Y después tenemos el de Kellis, bienestar social. O sea, esa sociedad, ese contexto donde yo vivo, ella tiene valores semejantes a los míos. Ella me da oportunidades para desarrollarme. Me siento bien con ella, etcétera. O sea, que en realidad el bienestar social mide en qué medida en la comunidad, en el barrio, la persona se siente bien. Otras personas se cambian de barrio, de ciudad, de país, porque no se sienten a gusto donde están, porque no se ven realizadas. Y después, vea bien, el bienestar subjetivo, personal o psicológico, bienestar psicosocial, bienestar social, y ahí yo di un chute en la portería para marcar un gol, para ver para proponer el bienestar sociocomunitario. ¿Por qué? ¿Qué sería bienestar sociocomunitario? ¿Será que es posible? ¿Será que no solo el bienestar subjetivo, pero será que podrá haber un grupo de personas en una comunidad donde se sientan bien y se sientan felices y satisfechas como están, y hacen lo que ellas quieren, plantan lo que ellas quieren, viven como ellas quieren y se relacionan con las otras comunidades bien, etcétera? Entonces, ¿qué sería bienestar sociocomunitario? Entonces, a partir de algunas investigaciones que había hecho, que hice, sobre los recursos humanos y el bienestar. O sea, más de 30.000 niños en toda la investigación de la primera ola de la ISKI, de diferentes países, hablaron de los recursos que tenían. Unos no tenían computador, los de África, no tenían luz, no tenían eso. Otros de Inglaterra tenían de todo. Otros hasta de Israel que no tenían tanto como se imaginan. Pero bueno, ellos para el vestir, para ir a colegio, tener zapatos, etc. Entonces, ¿cómo relacionar eso con el sentimiento que él tiene en sí mismo, su bienestar subjetivo? Y ahí entonces comparamos eso y realmente, o sea, a los que tenían menos recursos, su bienestar era mucho más bajo, porque había, desde las teorías de Seligman y otros autores iniciales, que el bienestar subjetivo es independiente de la renta. O sea, que solo se está muy abajo, pero si está en la pobreza y no en la miseria, diríamos, eso no interfiere el bienestar subjetivo. Y nosotros vimos que sí, que países como en África y en Asia, etcétera, y tenían mucha diferencia con su bienestar. Claro que en otros, en otros casos, se podía ver que algunas diferencias que no era tanta la diferencia, a pesar que tenía poco. Por ejemplo, en Israel, a pesar de vivir en la austeridad, el bienestar era grande. O sea, habría otras variables que se llama, que oscurecen, que están por detrás de eso ahí. Pero bueno, en realidad, esa investigación sobre recursos humanos y bienestar la añadí a la propuesta de un modelo de bienestar sociocomunitario.
O sea, cómo los recursos humanos son importantes y cómo mejorar la renta es importante, la casa, etcétera. Y después tuvimos otro que con Jaime Alfaro hicimos una investigación y que, diferente de la ISGI en otros países, nosotros pedimos para añadir el sentido de comunidad. Y ellos se extrañaron porque comunidad en España es el condominio. O sea, es el presidente del piso o del edificio. ¿De qué comunidad vosotros habláis de eso? No, no, es otro sentido a comunidad y hace sentido. Y entonces, en realidad, el sentido de comunidad y la identificación de la persona donde vive y pasar a gustar de donde vive y del entorno, del ambiente, es importante para sentirse bien. O sea, ¿hay un bienestar sociocomunitario? Creo que sí. Y entonces añadimos eso ahí. Y después un doctor o profesor James Ferreira hizo sobre pobreza y bienestar, o sea, aquellos que no ganaban ni casi nada, vivían en la calle, vivían por ahí, en los albergues y bienestar. Y entonces con esos datos y otros, hicimos, y sus bienestares que fueron medidos, hicimos un trabajo de análisis confirmatorio para ver el peso que tenían esas variables. Y entonces de ahí propusimos ese modelo sociocomunitario, o sea, de bienestar. O sea, podemos contribuir al bienestar comunitario si trabajamos en varios aspectos, en el aspecto psicosocial, que es importante, la integración, la cohesión, la reivindicación, etcétera, si trabajamos en la mejora del ambiente donde está la comunidad, ¿eh? Entonces, mantener la sustentabilidad de donde se está, y el cuidado de donde se está. Y ahí trabajamos también en la mejoría del empleo, de la casa, etcétera. Entonces, bienestar comunitario ahí tendría cierto sentido, no sería un psicologismo, sería un bienestar desde una perspectiva ecológica y más integrada. Y es esta la propuesta. Ese trabajo fue publicado en Universitas, una revista en Colombia, pero falta otros que puedan seguir y puedan, quién sabe, además de esa evaluación del sentido del bienestar subjetivo, ver cómo eso se relaciona con esas variables que conforman la vida de la persona. Y esta es la idea de poder trabajar psicología comunitaria dentro de ese bienestar y siempre desde una perspectiva positiva. O sea, eso es importante. La psicología positiva vino hace unos años a hablarnos de la importancia de dar a la salud psicológica más apoyo. O sea, en trabajar en la clínica y en la terapia, el aspecto saludar, más que en el aspecto de la enfermedad. Y ahí la psicología positiva se ha extendido por todo el mundo. Y entonces, en vez de, vean, hay otros temas que psicólogos comunitarios y trabajan muy bien, como la violencia, etcétera, pobreza, otros aspectos, que son la criminalidad, otros aspectos, drogas, etcétera. Ya trabajo para todos, pero diríamos, la perspectiva nuestra está desde ese lado, desde el lado de empoderar, de trabajar los recursos, de desenvolver comunidad, de favorecer, diríamos, la integración con políticas sociales o públicas, o sea, el ámbito político también de formación en la comunidad para poder influir en ese otros sistemas que, que dirigen, de cierta forma, nuestras vidas también. Eso ahí, Carlos.
Súper bien, profesor. Muy completa la visión del bienestar subjetivo. Bueno, estamos en la entrevista Humanos en Comunidad del canal Sur Uno Sur, Psicología Comunitaria. Y ya vamos entrando en tierra derecha. En nuestra última pregunta, le hemos sacado el jugo al entrevistado, hemos preguntado por todos los temas importantes que hemos querido hablar. Y nos va quedando un último tema que también es muy importante y como le comentaba al profesor fuera de cámara, va a ser súper importante también para los estudiantes acá en Chile. Nos gustaría que compartiera su perspectiva con respecto a las diferencias y similitudes, ¿cierto?, que hay entre la salud comunitaria y la psicología comunitaria en la actualidad, profesor. Nos gustaría tener su perspectiva, su impresión con respecto a estas diferencias y similitudes que pueden existir. Bueno, es muy oportuna porque semana pasada en Buenos Aires con el profesor Enrique Zaforcada, él dice, no, salud comunitaria es trabajar las relaciones, la psicología trabaja las interacciones. Yo le decía, no, hay que trabajar desde un aspecto más completo. ¿Eh? Y ahí nos pusimos a discutir eso y que tenemos un grupo de salud comunitaria en Brasil que se llama de la Asociación Nacional de Posgrado y en realidad nosotros partimos de la psicología comunitaria. Y al ver que muchos profesionales trabajaban en el ámbito de la salud, por ejemplo, en la salud psicosocial de aquellos de la desinstitucionalización, que tenían el centro de acogida de día, y bueno, y también con los otros centros de acogida de la salud y la salud primaria, que el psicólogo estaba inserido, etc. Entonces, pensamos en crear un grupo de psicología comunitaria centrado en la salud pública, de aquellos psicólogos comunitarios que trabajaban en la salud. Ahí se creó esa discusión, o sea, cómo nos definimos, cómo enfocamos lo que sería la salud comunitaria, diferente de la psicología comunitaria. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros, con el bagaje de la psicología comunitaria y con los instrumentos y las estrategias de la psicología comunitaria, de la investigación-acción, del diálogo, de la participación, etcétera, todo eso lo mantenemos para la salud comunitaria. O sea, teníamos la base de conceptual y técnica, no tanto conceptual porque ahí cambia un poco el foco, más técnica de la psicología comunitaria, en cierta forma se mantiene, pero se enfoca en la salud, se enfoca en el desarrollo, se enfoca en programas de intervención, se enfoca, diríamos, desde la perspectiva de los equipos multidisciplinares de salud. Nosotros aquí tenemos la salud colectiva, que es un programa interdisciplinar, y en el cual, diríamos, se maneja todas las perspectivas, como ahora, epidemiológica, las perspectivas de los centros de atención primaria y secundaria. Porque ¿qué hacía el psicólogo en la atención secundaria? Era psicólogo clínico. Todo el mundo quiere el psicólogo como un clínico y parece que lo ponen allí para atender a unas cuantas personas que creen que salen de la normalidad. Y ahí tú dejas de hacer el trabajo comunitario en salud primaria. Entonces, el psicólogo tiene que estar muy consciente de no dejarse llevar por lo que los médicos o enfermeros y tal piensan que el psicólogo debe hacer, porque es un nuevo psicólogo, el psicólogo comunitario, el psicólogo social. Todos lo piensan como tipo psicoanalista o tipo terapeuta. Y hay que huir de eso. Y entonces integrarse en los grupos interprofesionales en la atención primaria y en la salud pública también. Y en la salud pública. Entonces,
claro que diríamos que con sus conocimientos y los conceptos que trabaja la psicología comunitaria, los pone a disposición en la salud comunitaria. Y ahí entonces tendríamos como foco específico lo positivo, el desarrollo de la salud en la comunidad, ¿eh? El desarrollo de la salud en comunidad. Y sobre todo también las políticas públicas, las políticas sociales y todo lo que sea desde una perspectiva ¿eh? de acción que implique un compromiso con la salud, con el bienestar. Entonces tenemos ahora en ese momento, dos campos, ¿no? Bienestar y salud. ¿eh? Y con todo lo que supone de lo que era la salud en las comunidades desde los tiempos de indígenas, ¿eh? Los yuyos, las hierbas, las formas de salud que están siendo, que fueron descartadas. Todo lo que sea atacar, diríamos, a la farmacología, o sea, la imposición del fármaco como un elemento que da solución a los problemas y que responde a un mercado económico muy potente. ¿eh? Y entonces diríamos los comportamientos saludables, correr, caminar, o sea, lo físico también. O sea, diríamos cómo poder desarrollar capacidades, intereses, motivaciones, cómo poder estar en la escuela desde la salud comunitaria para poder apoyar dinámicas, acciones, prevención, programas. Entonces, en esa perspectiva estamos ahí, un grupo, Jaime está ahí, un grupo de chilenos también, pero es una discusión que no termina. Uno es salud pública, otro es salud comunitaria, etcétera, o no es psicología comunitaria, pero no es que esté tan distante. O sea, nosotros trabajamos con las herramientas que hemos aprendido con Martín Baró, con Paulo Freire, de la situación de la perspectiva dialógica, de la perspectiva, diríamos, de la decodificación de las cosas, de la reflexión crítica. Entonces, todo eso nos acompaña, nos debe acompañar también en el foco en salud. No sé si es eso que esperabas, tú No, esperabas súper algo bien. Es diferente. que, no, profesor, súper bien. Yo en realidad creo que sí, es un tema que no están para nada en tensión la salud comunitaria y la psicología comunitaria, pero están en una constante construcción crítica, como que es un tema que nos cierra. Es, Es como la es, serpiente que se come la cola, digamos. Está todo el rato ahí en la trinchera. Bueno, estamos en la entrevista Humanos en Comunidad, ¿cierto? Con el profesor Castella Sarriera, revisando distintos elementos en la lógica de la psicología comunitaria. Profesor, ya vamos cerrando la entrevista y para ir terminando, me gustaría dejar un espacio para que pudiera dar unas palabras al cierre, algún comentario, alguna reflexión, lo que quiera decir, ¿cierto? Para los estudiantes. sí, Carlos. Pues un gran placer, especialmente los estudiantes que están en proceso de formación y ciertamente han escogido la psicología, a veces pensando inicialmente en la clínica, pero después van abriendo los ojos, van abriendo que la ciudadanía está necesitando de ellos, que la salud necesita de ellos, ¿eh? Que las instituciones, prisiones, casas de acogida, que es un campo inmenso y del cual lo social es muy importante. ¿eh? El trabajo comunitario, la preparación de las personas para la llegada de los que están en acogida, etcétera. Es todo eso y a partir de ojalá que tengan una disciplina de psicología comunitaria, pero otra de salud, y quién sabe también las técnicas, porque muchas veces se ha ido por ensayo y error
y no se ha hecho investigación. Y entonces es la palabra que dejamos aquí, investigación. ¿Eh? O sea, ¿será que salió porque salió así y todo el mundo feliz y abrazándose? ¿O no? O sea, ¿cómo hemos planeado, cómo hemos desarrollado con ellos, con toda la comunidad, esa intervención? Porque ellos son participantes y colocan los contenidos y son investigadores internos, como decía Marisa Montero. De ahí, ¿cómo evaluamos eso? ¿Cómo podemos evaluar y cómo podemos después presentar y analizar y ver nuestros errores? Entonces, también precisamos de una metodología de la investigación en el área comunitaria, ¿eh? Para que podamos planear, para que podamos evaluar, para que nuestro trabajo cada vez con indicadores sea más científico, pero no con la cuestión científica cuantitativa, no, cualitativa también. Porque si la gente va a ver que hemos hecho grupos focales, nosotros hemos trabajado ahora con grupos focales online, ¿eh? Y los muchachos aquí en la pantalla y tal, y hemos continuado y felices el trabajo. O sea, hay formas cualitativas de discusión, de reflexiones, y después de hacer análisis de eso ahí. ¿Eh? Y todo eso nos lleva a, a refletir para mejorar. Y cada intervención nos ayuda a ver alguna cosa y mejorar la otra. Entonces, en esa perspectiva del trabajo comunitario, ¿eh? que también es un trabajo en sí perdido, o sea, que vamos conforme nos parece, sino también la comunidad es investigadora. Y entonces, con la comunidad nos reunimos y establecemos qué les parece. Podemos hacer eso, ustedes, ¿qué necesitan? ¿Qué querían? Y tal. Y ahí hacer un plan de trabajo, podemos hacer un plan de trabajo y todo el mundo colaborando y transformándose en investigador, en pensador sobre su propia realidad. Entonces es un trabajo así muy interesante, muy importante, que ustedes que se forman tienen la oportunidad de hacer, de trabajar y de prepararse para eso. Entonces ha sido un placer, espero que alguna cosa les haya podido tocar y quizás coger un libro, buscar una producción científica, un texto, o si no me mandan un email y con Carlos para una producción, para profundizar algún aspecto. Y encantado, ustedes tienen muy buenos psicólogos comunitarios en su país. Es un lugar muy rico de gente que trabaja desde la parte sur, más con los indios, y desde Santiago y desde el norte también. Entonces hay mucho trabajo a hacer, ¿eh? Sobre todo para trabajar al ser humano sintiéndose mejor, su bienestar subjetivo, sintiéndose valioso, sintiéndose que puede hacer alguna cosa y por los otros. Se busca un sentido de vida y se busca un sentido de comunidad. Y eso sí que sé que ustedes lo tienen muy presente. Esos muchachos en los datos de las investigaciones chilenas aparece mucho en la escuela. Ese sentido de esos muchachos sobre el sentido de unión, de comunidad. Y eso lo tenemos muy presente, los latinoamericanos. Y por ahí tenemos muchas cosas que Martín Baró nos decía y que hasta lo que parece imposible, la religiosidad. Yo me he tenido que pelear mucho porque Martín Baró decía que la religiosidad no era, como decía Freud, el opio del pueblo, sino que era una forma de la comunidad se amparar, se proteger y al mismo tiempo de buscar, como la teología de la liberación, buscar una nueva realidad, no allá en el cielo, sino aquí, en la tierra, y una lucha por eso. Y esto nos decía. Entonces, vean bien cuántas cosas de construir un mundo mejor, de construir mejores comunidades, de las personas a sentirse mejor y trabajar
a nivel grupal, comunitario, multiplicando ese trabajo para muchas personas. Entonces, un gusto, y quedo a su disposición, y que sean alumnos brillantes, y se formen y tengan una perspectiva de trabajo en la que puedan realizar sus sueños. Un abrazo. Muchas gracias, profesor Jorge, por esas palabras. Bueno, también desde acá las gracias por la disposición, ¿cierto? Por el tiempo y por darnos la posibilidad de ir revisando su perspectiva de la psicología comunitaria. Como hablábamos, ¿cierto? Va a ser súper nutritivo para los estudiantes poder tener una buena aproximación, ¿cierto? Como esta entrevista, para poder después acceder a los textos, a la revisión de paper y todo ese lado, ¿cierto? Académico que nos interesa también. Así que, profesor, muchas gracias. Si hay interés, ahí tenemos su correo, vamos a comunicarnos, ¿cierto? Si algún chiquillo quiere tener más profundidad en algunos contenidos. Darle las gracias por su disposición, darle las gracias, profesor, por su tiempo. Darle gracias también a ustedes, ¿cierto?, por su participación en el canal. Recuerden darle like. Y esto es Humanos en Comunidad, ciclo de entrevistas en nuestro canal Sur no Sur, Psicología Comunitaria. Profesor, que esté muy bien. Cuídese. Gracias. Un abrazo. Un abrazo igual, que esté muy bien. Nos vemos. Y ustedes también. Chao, chao. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao.